Estamos entonces. Con respecto a temas, para ir cerrando el tema del mito y el tema del pensamiento moderno versus el pensamiento más tradicional, ¿ya? A nivel del lenguaje y de las cosas que ocurren principalmente como las explicaciones, en el pensamiento moderno hay un tema con el tiempo y el espacio que es bien potente, ¿ya? El ser humano vive en un tiempo y en un lugar determinado, y hay un concepto de que el presente es distinto al pasado y el futuro debe ser distinto al presente, y hay una especie como de secuencia. Esta idea como de la línea de tiempo es una cuestión súper occidental. Dentro de la lógica del mito o de las sociedades tradicionales es otra la lógica, porque, como lo plantea Levi-Strauss, por ejemplo, en algunos de los textos que en algún momento ustedes van a leer, el mito es completamente ahistórico, pero también narra una historia. ¿Y a qué se refiere con esto? Que el mito tiene una historia que es narrada y que ocurrió una vez, pero las estructuras de esa historia se tienden a repetir, por lo tanto, no importa en qué momento lo cuentes, siempre va a ser lo mismo. O no importa en qué momento ocurra, siempre va a ser lo mismo, aunque tenga variaciones. Eso tiene que ver un poco con la idea del estructuralismo de Levi-Strauss, que plantea que el pensamiento humano funciona con estructuras que se replican en el ser humano, finalmente. ¿Ya? En el fondo, el mito habla del pasado, pero se refiere al pasado, al presente y al futuro. Y en ese sentido, cuando uno habla del mito, se dice que el tiempo del mito está inmóvil porque lo que ocurrió sigue ocurriendo. ¿Ya? Porque si cambiara lo que ocurrió, ¿ya? Ya empezamos a vivir en un mundo lleno de incertezas y el ser humano no puede vivir en un mundo con incertezas. Para eso existe el rito. Y el rito lo que hace es asegurar la certeza de que lo que ocurrió va a seguir ocurriendo. ¿Ya? Entonces, el rito es, en el fondo, el mito llevado a cabo en la actualidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Y por eso tenemos fotos como esta, por ejemplo, gente del mundo Yamana, ¿ya? 1923, ¿ya? O 22, no me acuerdo, por ahí fue el último Chihauks, que es la ceremonia de iniciación Yamana, ¿ya? En donde vemos que están todos pintados, ¿ya? Están realizando un rito ¿cómo se llama? Tradicional, trascendente para la cultura Yamana, que tiene que ver con iniciar a los hombres y a las mujeres dentro de la comunidad. Pero como pueden ver, en 1923 ya estaban todos dentro del mundo, ¿cómo se llama?, de los colonos. Y la gran mayoría están vestidos con ropas occidentales. Entonces, es un rito antiquísimo, que se pierde en la hondura del tiempo, por decirlo de alguna manera, y no obstante se lleva a cabo con ropas occidentales y no hay ningún problema con eso. Entonces, los ritos son súper fijos en un montón de cosas, pero se flexibilizan y son maleables con respecto a las condiciones. ¿Ya? Eso con respecto al tema del rito y el mito. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Ya, aquí me tienen una respuesta con respecto al trabajo. La entrega queda para el 30. Estamos todos de acuerdo entonces que la entrega queda para el 30 y hoy día voy a entregar las preguntas. Se van a dar cuenta que las preguntas están sencillitas, ¿ya? Y que lo van a poder responder en una tarde, en un par de horas, dedicándole la cabeza a eso. ¿Ya? Aquí me están preguntando. En el texto decía que esa ceremonia fue incentivada por los etnógrafos porque no habían celebrado en 30 años, justamente. De hecho, Gusinde, el Gusinde, Gusinde, en el fondo, como que forzó un poco la idea de hacer el Chihaus, pero el Chihaus finalmente lo hicieron los Yamana, porque también ellos encontraban que era una ceremonia muy bonita y que había que hacer. ¿Ya? La ceremonia del Jaén incluso fue más forzada, porque como había hecho el Chihaus, cuando llegó los Selknam, los Selknam no querían hacer porque no había mucho alimento y qué sé yo, y Gusinde insistió tanto y en algún momento dijo, oye, es que los Yamanas me hicieron el Chihaus y era una ceremonia más bonita, era súper bonita, qué sé yo, y los Selknam dijeron, la nuestra es más bonita, hagámosla. Y así hicieron la ceremonia del Jaén, ¿ya? Ahora, dentro de la ceremonia,
claro, hubo cosas que se cambiaron, como el tema de la vestimenta y qué sé yo, pero hay cosas tradicionales. Ahora, dentro de esas cosas tradicionales habían cosas que estaban medias olvidadas. Y eso tiene que ver porque la ceremonia tiene un sentido dentro de un contexto. Y ya para 1920, 1923, el contexto estaba cambiando completamente dentro de las sociedades Yamana y Selknam, y por eso no había sido necesario hacer la ceremonia. ¿Ya? Hasta que Usinde en el fondo casi la exigió. ¿Ya? Ahora, la ceremonia se hizo bajo el contexto tradicional. No es una mentira lo que hicieron ahí. ¿Ya? Pero claramente fue una ceremonia cuyo inicio fue un poco forzado. ¿Ya? Lo interesante de eso es un poco también lo que fue saliendo con toda la descripción de Gusinde y las descripciones que después hace Anne Chapman sobre las ceremonias que describe Gusinde. ¿Ya? Ahora me meto directo a los cazadores recolectores con respecto al tema de lo sagrado. Habiendo definido un poco el concepto de lo sagrado, lo profano, y el, ¿cómo se llama? Y el tema del mito y el rito, bueno, metámonos directamente a estas cosas que quedan con respecto a todas estas prácticas religiosas. ¿Ya? Es interesante cachar que la humanidad completa, en toda la historia de la humanidad, y esto lo dice de una manera muy linda Jung, en su texto El hombre y los símbolos, ya que si lo pueden leer también léalo, le estoy dando un montón de textos ahí de recomendaciones para las vacaciones, ¿ya? El hombre y sus símbolos es un texto alucinante, ¿ya? Y él dice, la religiosidad o esta necesidad de lo religioso, de vínculo con lo sagrado, es algo que ha acompañado al ser humano toda la existencia. ¿Ya? Gusín de esto lo escribió como en los años 70 más o menos. Y él dijo, en los últimos 50 o 40 años, el hombre se cree que puede vivir sin religiosidad. Pero eso ocurrió desde mitad del siglo pasado. A mitad del siglo XX la gente empezó a plantearse de que no podía, de que podía vivir perfectamente sin dioses, sin nada de esto. ¿Ya? Pero llevamos milenios pensando en elementos religiosos que son una parte integrante de la humanidad. Entonces, no podemos pensar que es un tema que está fuera del ser humano, porque es un tema propio del ser humano, es un tema esencial del ser humano el mirar las cosas que tienen que ver con lo religioso. ¿Ya? Eh, Ahora, siempre ha habido gente que no ha sido religiosa. ¿Ya? Lo que pasa es que en la actualidad esa gente tiene un discurso que ha agarrado mayor cantidad de gente y hay gente que se plantea con un planteamiento de vida que ha sido actualmente un poco más mayoritario de lo que era antes, pero yo de verdad yo creo que no es la mayor cantidad de la gente. ¿Ya? Ahora, ¿qué entendemos por religioso? Eso ya es otro tema. ¿Ya? Yo creo que hay un concepto con lo sagrado que es más universal. La religión en sí ya tiene que ver con elementos culturales. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda a nosotros cuando observamos elementos de cazadores-recolectores sobre la religiosidad? Todos los cazadores-recolectores tienen prácticas religiosas, ¿ya? Generalmente se vinculan con lo chamánico, ¿ya? Pero no todo lo que ellos hacen está vinculado directamente a una práctica chamánica como tal, ¿ya? Hay veces que son cuestiones que tienen que ver con elementos religiosos que son un poquito más, más como descontextualizados, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y tenemos tres formas de observar esto. Una primera, ya, con cosas en donde yo tengo una intención de que, ¿cómo se llama? En donde toda mi intencionalidad está en hacer algo. Como por ejemplo, yo quiero pintar a mis ancestros y representar a mis ancestros en el arte rupestre. Y aparece ese tipo de representación de, o sea, voy a representar una casa. Entonces, mi intención está reflejada en lo material. ¿Qué es lo que pierdo ahí? El contenido. Porque cuando yo veo a esos cazadores cazando, yo no tengo idea si son ancestros, si es un mito o si es una especie como de foto de caza. Entonces nos dibujamos a nosotros cazando. El contenido no lo sé. Tengo la intención de dibujar y lo dibujo. Por lo tanto, la intención es material. El contenido se pierde. Eso lo puedo ver en los entierros, en donde mi intención es material, estoy enterrando algo. Ahora, ¿qué es lo que significa cada una de las cosas? Puedo acercarme más o menos, pero nunca voy a llegar al total. Ese es el problema que tiene la arqueología. En antropología es distinto.
puedo llegar al total porque puedo ir y preguntarle a la persona que enterró, ¿por qué usted le puso ese traje y no otro? Y ahí saco de primera fuente la información. Pero cuando yo me encuentro con una cosa de hace 1000 años, un entierro de hace 1000 años, no puedo hacer con una tabla ouija, ya, de preguntarle al muerto por qué te vistieron así. ¿Ya? Entonces, este tipo de elementos que van asociados al arte en muchos de estos, ¿ya? Pero en otras cosas no necesariamente con el arte, sino que con actividades como los entierros o incluso la misma arquitectura, ¿ya? Que tiene que ver con una forma del espacio que responde a ciertos contenidos, a ciertas cosmovisiones, ¿ya? Se pierde el contenido, me queda el objeto. Y yo a partir de las asociaciones del objeto puedo acercarme al contenido, pero nunca voy a tener el contenido por completo. Otro tipo de manifestaciones vinculadas con lo sagrado, ¿ya? La intención es material, pero me queda el objeto. Por ejemplo, la vestimenta ritual de una ceremonia como la yamana, ¿ya? Yo veo incluso la foto, ¿ya? Pero yo no sé cómo se movía, si es que hablaba, cómo hablaba. Son puras cosas que son intangibles y no me quedan, pero sí me puede quedar la máscara. Me encuentro un instrumento musical. Yo si quedo, como estaban hablando recién, puedo cantar con una zampoña sacada de un entierro de hace 500 años atrás. Puedo pescar la zampoña y puedo tocar una canción de Shakira. Puedo ver cómo suena la zampoña, pero no tengo idea cuál es la melodía, qué era la intención de esa zampoña en sí. ¿Ya? Generar un sonido particular. Tengo el sonido, pero no tengo la melodía, se me pierde. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas donde puedo tener el objeto, pero no tengo ni el sentido ni el cómo lo hacían. ¿Ya? Aquí una pregunta. ¿Se pierde el contenido al momento en que nosotros lo encontramos? Porque los que tienen la intención sí lo tienen claro. Sí, pues generalmente la gente que tiene la intención de cuando hace una zampoña, cuando hace un traje, sabe cómo lo va a usar. ¿Ya? En el momento, ¿cuándo se pierde el contenido? Cuando eso deja de ser usado o se pierde la cultura que lo realizó o el contexto en el cual lo usó. Ahí lo que yo veo es el objeto solamente. En el arte rupestre, claro, yo puedo ver el objeto, puedo ver el arte rupestre, yo puedo acercarme al contenido al ver asociaciones, pero yo nunca voy a saber exactamente qué es lo que quisieron decir con eso. A no ser que vaya y me entreviste con la persona que lo hizo. Cosas que ocurren, por ejemplo, en Australia. En Australia se entrevistan a los aborígenes australianos y ellos cuentan todo lo que han hecho durante, literalmente, miles de años, no sé, pues, estampando manos en una roca. ¿Y por qué es importante eso? Porque los grupos australianos tienen una tradición de arte rupestre que es enorme y siguen haciendo lo mismo que se hacía hace 500, 1000 años atrás. Entonces, por eso nosotros sabemos que hay ciertas manifestaciones que tienen tal y tal sentido. ¿Ya? No podemos decir que eso que está ocurriendo en Australia está ocurriendo en el sur de Chile, donde también tenemos estampados de mano. Pero podemos pensar, ¿ya?, que hay una forma de entender el estampado de mano, cómo podría haber sido en Australia. ¿Cómo podemos acercarnos más o no a eso? Viendo las asociaciones que hay. Y si se parecen o no se parecen a las asociaciones de Australia. Nunca voy a poder decir, es lo mismo que hay en Australia, porque no lo sé. Pero sí puedo interpretar. Y personalmente creo que eso es lo que la arqueología debe hacer cuando se enfrenta a este tipo de cosas. Generar interpretaciones y explicaciones sobre estos hechos. Quedarme solo en la descripción, claro, puede ser, pero personalmente para mí no es lo fundamental. Ahora, hay otras manifestaciones asociadas con lo sagrado en donde desaparece todo y no nos queda absolutamente nada y nos da la sensación de que no existen, pero sí existen, solo que no los vemos. Solo podemos suponer que existen. Por ejemplo, las pinturas corporales. ¿Sabemos que los cazadores recolectores se pintaban el cuerpo? Sí,
Porque hay registros fotográficos de los Yámana, por ejemplo, en donde las mujeres se pintan el cuerpo. ¿Tengo un registro arqueológico sobre la pintura corporal? No, porque se murió la persona o se lavó o se mojó y se salió esa pintura. Y ya con la pintura no me quedó nada. Sabemos que los Yámana, o me voy más atrás, sabemos que los chinchorros cantaban, no tengo idea. Puedo suponer que cantaban porque el ser humano en todo el mundo ha cantado siempre. Pero yo no puedo decir, los chinchorros no cantaban porque no me quedó nada, ninguna partitura, ni nada. Cuando el canto es una cosa que acompaña al ser humano en toda la vida. Pero no nos quedó. ¿Ya? Entonces, hay que empezar a pensar que hay cosas que dentro de la arqueología, si estamos hablando de las sociedades del pasado, no tenemos cómo acceder nomás. Pero no por eso podemos decir los chinchorros no cantaban o no tenían ningún acercamiento a ese tipo de manifestación artística asociada con lo sagrado. Y eso es otro elemento, porque si se fijan, muchas de las cosas de las que estoy hablando, uno las nombra como arte. Y esto es fundamental, porque el arte en las sociedades tradicionales, y mucho más en las sociedades cazadoras-recolectoras, no es solo una expresión personal. El arte sigue reglas, y esas reglas están marcadas por cosas rituales. Por lo tanto, el arte, la expresión artística en las sociedades tradicionales siempre va a estar asociado a un lenguaje simbólico vinculado con la religiosidad. Y tiene que ver con una cuestión súper sencilla. Si yo represento algo, no solo estoy representando algo, estoy agarrando la esencia de ese algo y poniéndole en la pintura, por ejemplo. Por eso está el tema de la fotografía. Cuando no sé, pues esa caricatura que dicen, no, que a los indios no les gusta que se sacan fotos porque les captura el alma, es literal. Porque la imagen contiene el todo. Eso lo plantea Levi-Strauss. Y tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con esta idea como de la magia simpática, en el fondo, las cosas que se asemejan. ¿Ya? El contenido ya, tiene que ver con lingüística. Signo, significante. O sea, significante, significado. El signo lingüístico. El significante es la imagen. El significado es qué es lo que significa la imagen. Si yo veo a esos hombres corriendo, el signo es hombres corriendo, lo leo. El significante es la imagen del hombre corriendo. El significado es el antepasado que está corriendo, ¿verdad? Toda la historia que hay metida ahí. Por eso cuando, no me acuerdo cuál fue el etnógrafo, que fue a África y dibujó todas las vacas y después le dijo a los Nuer, Edward Pritchard, le dijo, muchas gracias, tengo todas sus vacas dibujadas, ya sé qué es lo que significa cada vaca, porque las manchas de las vacas eran vacas distintas. Y le dijo, mucho gusto, me voy. Y los Nuer le dijeron, pero no se lleven nuestras vacas. Pero si no me estoy llevando sus vacas, se las está llevando todas en ese cuaderno. Así que usted deja sus vacas acá. O sea, nuestras vacas las deja acá. Y tuvo que dejar todas sus notas de vaca con los Nuer y no se las pudo llevar. Tuvo que llegar a Inglaterra a rehacer el dibujo de las vacas para poder publicar lo que publicó los Nuer. Porque si Pritchard se llevaba el dibujo de las vacas, se estaba llevando la esencia de la vaca, porque el dibujo de la vaca era la vaca, no era un dibujo de la vaca. Era la vaca en sí. Y al llevársela, se llevaba a todas las vacas y los Nuer se quedaban sin vaca. Y si hay algo importante para los Nuer, eran las vacas. Entonces, la imagen lo contiene el todo. Y la imagen es arte, porque es una representación de algo. Así como la danza es arte, porque la danza representa algo, los movimientos de la naturaleza. ¿Ya? Si esto sucede solo con lo vivo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si yo represento una montaña, no, si yo represento una montaña, estoy representando la esencia de la montaña, estoy llevando una montaña. Por eso, cuando las sociedades tradicionales clavan un poste en el centro y dicen, este es el centro del mundo, es el centro del mundo, que es representación de la montaña sagrada. ¿Ya? Si yo represento una herramienta, también.
Estoy capturando la esencia de eso. Por eso hay cuchillos que nunca se han usado como cuchillos, pero representan cuchillos. Si yo tengo un cuchillo ritual que servía para sacrificar cosas, ¿ya? O fue hecho para sacrificar cosas y está puesto ahí en un altar, y yo lo tomo y digo, lo voy a analizar como cuchillo, y veo que no tiene ni una huella de corte, nada, nunca se ocupó para cortar. La pregunta mía ¿es un cuchillo si nunca se ocupó para cortar o no es un cuchillo? Es una representación de cuchillo. ¿Qué es? Bueno, podríamos discutirlo. Para mí lo es. No porque se use como cuchillo, es porque representa un cuchillo. Cuando ustedes me están diciendo es un cuchillo o sí lo es, están funcionando con lenguaje simbólico. Porque a nivel técnico, si no tiene uso de cuchillo, no es cuchillo. Cuando ustedes estén trabajando en lítica y se encuentren con un filo de piedra, lo primero que tienen que hacer es ver la microhuella. Y si si no hay microhuella, no fue usado como cuchillo. Por lo tanto, no es cuchillo. Son dos formas de ver un mismo objeto. Pero si lo vemos simbólicamente, si tiene forma de cuchillo, para mí es cuchillo, punto. Pero una persona que es más técnica va a decir, no, no es cuchillo porque nunca fue utilizado como cuchillo. Es una representación de cuchillo. Y también está lo cierto. ¿Se fijan o no? ¿Por qué ocurre esa diferencia? Es porque ahí entró el arte, que es una representación de algo. Pasemos a la siguiente, ¿no? El cuchillo de mantequilla no es ritual a no ser que quieran ocuparlo para representar que sirve para algo, ¿ya? Ritualidad perdida. Cosas que ocurren con los cazadores recolectores y que no tenemos, casi no tenemos cómo saberlo. Por ejemplo, hay una máscara de un indio navajo de Norteamérica. Claro, me queda la máscara. ¿Cómo se movía el Hashogan? No tengo idea. ¿Cómo cantaba el Hashogan? ¿Cómo hablaba el Hashogan como personaje? ¿Qué representaba como historia la máscara del Hashogan? Ni idea, solo me queda la máscara. Por lo tanto, hay toda una ritualidad que se pierde y solo me queda el objeto. ¿Ya? No, ya pasaron todos, esta es la última clase. Ya pasaron todos los recreos. La imagen que está ahí en el centro es Otzi, que es un personaje que mataron en los Alpes hace como 5.000 años atrás, como en el 3000 antes de Cristo. ¿Ya? Si no hubiera sido porque este personaje se conservó de una manera natural en el hielo, no tendríamos idea que en el 3000 antes de Cristo se practicaba el tatuaje. Y este personaje tiene más de 60 tatuajes en su cuerpo. Y los tatuajes, según los estudios que se han hecho, están tocando en puntos que la acupuntura ocupa para temas que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Con temas vinculados con la vida, o sea, en el fondo con la salud física, ¿ya? Dolores de artritis y cosas por el estilo coinciden con muchos de los puntos de los tatuajes, ¿ya? ¿Sabríamos eso si es que no se hubiera mantenido la piel? No, desaparece por completo. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, en las escarificaciones o ese estómago ahí que sale ahí, ya que la foto de un vientre de una mujer en África es alucinante porque es casi ver un tejido en la piel. Estas son heridas sobre las cuales ponen ceniza y queda con la marca en relieve. Ahí hay un trabajo al respecto de eso. Y tiene que ver con rituales de paso vinculados al sangramiento, a todo eso. Si no tenemos la foto, no tenemos idea que existen. Y pareciera como si los seres humanos de los cazadores recolectores fueran como son nomás, como seres humanos, como si no tuvieran adornos, como si no se adornaran el cuerpo. Y nosotros sabemos que al ser humano le gusta adornarse, pues si le gusta ponerse cuestiones. ¿Ya? Entonces, es interesante pensar que el modo de vida cazador-recolector
es siempre más complejo de lo que nosotros vemos a nivel de materialidad. Pasemos a la siguiente. Ya me está quedando poquito tiempo, 20 minutos me están quedando. Hay contextos que nosotros vemos y nos queda el contexto físico y es claramente ritual. Por ejemplo, los cementerios. Sabemos que en los cementerios hay un tema ritual porque con los cementerios ocurre un ritual funerario, hay un ritual asociado con el entierro. No es casual, no es que la gente se murió y se quedó ahí. De hecho, hay autores que plantean que la humanidad, la cultura surge cuando yo me empiezo a preocupar del otro. Y cuando la persona, en el fondo, cuando hay una herida, cuando hay, no sé, fracturas graves que están sanadas y la persona sobrevivió. Y eso implica que hay un cuidado sobre el otro. Piénsenlo en una persona que muere y murió nomás. Pues. Si yo no tengo una concepción de algo, aunque sea, bueno, se murió y no va a haber nada después de la vida, pero yo cuido su cuerpo porque tengo un afecto con él, por lo tanto lo entierro bien, ahí hay algo, hay un concepto en torno a eso. ¿Ya? Y el esquemita que está al lado puede ser medio enredado, pero lo voy a explicar. Por ejemplo, hay una comunidad y la comunidad está compuesta de personas, pero si esa persona se muere hay un hoyo en la comunidad. Entonces, en el momento de la muerte de una persona, literalmente ocurre una crisis comunitaria. Porque hay un espacio que rellenaba a esa persona que ya no está. Entonces, esa persona se entiende a grandes rasgos como mínimo en dos partes, el cuerpo y el alma. Por eso cuando la gente ve algo muerto dice, hoy como que le falta algo. No sé si han visto alguna vez perros muertos o gatos muertos en la calle, como un clásico, y uno de lejos sabe que están muertos. Bueno, hay gente que está como muy borracha y parece, estará muerto, estará vivo, ya, pero en algún momento uno lo ve respirar y ya. Pero cuando uno ve a algo muerto, hay algo ahí que no está. Puede ser respiración, puede ser un tema meramente como concreto, pero hay algo que no hay. Y normalmente las sociedades eso lo leen como que el alma se va, pero queda el cuerpo. Entonces, por eso tenemos acá esta separación, alma, espíritu. Hay sociedades que hablan de distintos tipos de alma, los mapuches hablan del el alwe, ya, o hay otro más que no me acuerdo más. Entonces son distintos dependiendo de las funciones que cumplen. Pero hacia grandes rasgos está el cuerpo y está esta otra cosa intangible que se va. ¿Ya? Cuando se genera esa separación, y es una separación, a diferencia del trance del chamán, que no puede ser resarcida, que no puede volver atrás, ahí hay un rito de paso. Los ritos de paso nunca se puede volver atrás en un rito de paso. Tú pasaste el rito de paso y ya eres otra cosa. Por eso se llama rito de paso. No puedes volver atrás en un rito de paso. ¿Ya? Entonces, el rito de paso acá implica dos cosas. Uno, el tratamiento del cuerpo o el tratamiento de esta persona muerta pero principalmente un rito para la comunidad, porque la persona que se muere ya le importa un carajo. O sea, muchas veces, si lo vemos así como se está entendiendo ahora el tema de la muerte, la persona muerta no le importa que le hagan nada. El problema es la comunidad. Y en todos los ritos de paso, el principal problema no es la persona que está pasando el rito, que puede ser protagonista. Pero ese no es el tema. El tema tiene que ver con cómo la comunidad percibe a esa persona. Lo que les decía en la hora anterior. ¿Ya? Si el niño dice, yo soy adulto, y la comunidad completa lo sigue tratando como niño, el cabro, por mucho que quiera, va a tener una crisis completa en donde va a decir, chucha, me siento adulto, pero soy niño. Me tratan como niño. Entonces el problema tiene que ver con la comunidad. Cuando la persona muere, es la comunidad la que debe sanar esta crisis. ¿Y cómo la sana? Haciendo un rito en donde se entierra el cuerpo y se comprende ese coso que se fue, lo que fuera, alma, espíritu, llámenlo como sea, como un ser espiritual que se convierte en ancestro, y al convertirse en ancestro le doy un espacio distinto en la comunidad. Entonces, ya no está la persona, pero está el ancestro. Cierro la crisis. Se acaba la crisis. Entonces, no me digan que la religiosidad no sirve para nada, ¿ya? O que el concepto de lo sagrado, de este tipo de cosas intangibles, no sirven para nada cuando finalmente dan un sentido al por qué se muere la gente.
¿Ya? Para eso está, por ejemplo, las momias chinchorro. Las momias más antiguas del mundo son de cazadores-recolectores en el norte de Chile y sur del Perú. ¿Ya? Pero hay distintas formas de tratar a los muertos. Lo puedo trabajar el cuerpo, puedo enterrarlo directamente al suelo, puedo hacer un cerro, puedo separar los huesos, puedo quemar los huesos y comérmelo. O sea, todo eso, ¿ya? Habla de un tratamiento hacia la muerte, un acercamiento hacia la muerte. Hay una noción en torno a cómo yo trato a esta persona después de muerto, y eso es cosmovisión. ¿Estamos? Pasemos a la siguiente. Bueno, hay que hablar del arte rupestre. Y aquí entro con este concepto del arte. Bueno, es que el arte puede ser solo una representación. Sí, puede ser solo una representación. Pero dentro de las sociedades tradicionales, ninguna representación es trivial. Toda representación tiene un significado sobre algo. Por algo los negativos de mano, estos son de Cueva de las Manos en Argentina, en sur, en Patagonia, por algo se repiten. Y por algo es como un patrón de cómo se hace. ¿Y para qué hablar de lo que hay al lado? Es una especie de figurita humana de la cual surge un árbol y del árbol salen otros seres humanos que van cayendo como si fueran frutos. O sea, eso es un relato y es un relato mitológico. Eso está en Piauí, en Toca de Boqueirao da Pedra Furada. Ya vamos a tocar ese tema. ¿Ya? Entonces, el arte rupestre no es solo arte, y el arte no es una expresión, como que me pegué el bolón, como el arte moderno. El arte moderno tiene mucho esta cosa así como de la expresión subjetiva del artista. Claro, la religiosidad, yo les dije hace un rato, es subjetiva, pero es subjetiva dentro de un patrón de cómo la comunidad entiende la religiosidad. La vivencia es subjetiva, el discurso no lo es. De hecho, el discurso es sumamente prescriptivo, porque cuando yo realizo un ritual, tengo formas de hacer la cosa y esas formas se han repetido en el tiempo. Y cuando yo narro un mito, claro, lo narro yo y yo le agrego mis propias cosas, pero la estructura del mito se mantiene. Lo que dice Levi-Strauss, que el mito es histórico y ahistórico. ¿Ya? O sea, yo puedo ahora contar el mito de Tren Tren y Kai Kai, de las serpientes mapuche, y yo le voy a agregar un montón de detalles, pero la estructura del mito va a ser la misma estructura que se contó hace 500 años atrás. ¿Hay variaciones? Obvio. Pero esas variaciones no influyen en la estructura. Por eso la religiosidad es tan estructurada. Por eso la gente que es muy religiosa tiende a no querer salirse de las normas que conoce, porque lo que conoce es el orden del mundo. Y hay religiosidades que son, o hay religiones que son más dadas al cambio y hay religiones que son menos dadas al cambio, pero todas tienden a mantener una estructura. ¿Sirve? Sí. ¿Hasta cuándo deja de servir? Hasta que el contexto completo ha cambiado tanto que ya hay que empezar a cuestionarse cosas en la religiosidad. Y no obstante, hay religiosidades que pueden adaptarse a eso. El chamanismo es una religiosidad súper adaptable, porque sus preceptos son muy concretos y son sumamente maleables. No así como las religiosidades más, ¿cómo se llama? Que son como más institucionalizadas, como por ejemplo el Islam, las religiones judeocristianas en el fondo, ¿ya? Que son bastante más fijas. ¿Ya? Pero el arte rupestre, o sea, el arte en general, para las sociedades tradicionales, insisto, no es solo arte, no es una representación como de la inspiración del artista, porque el arte es un sistema de comunicación. Y si el artista expresa lo que él siente y nadie lo entiende, no está comunicando nada. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a ver arte moderno y veo un cuadro blanco con un punto rojo? Digo, oh, mira con lo que quiso expresarme el artista. No sé, para mí es como, no sé, le cayó una gota de sangre, escupió, no sé. Yo no entiendo ese arte. ¿Ya?
Alguien me puede decir, no, es que el artista quiso expresar, bla, 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 y me tiene que explicar todo el contenido para yo entenderlo. ¿Ya? Pero si no me lo explican, no lo entiendo. Distinto a la religiosidad, que el contenido está inmerso en el contexto. Y si yo entiendo el contexto, veo las manos y sé lo que me están hablando. ¿Cuál es el problema que tengo yo ahora cuando voy a estudiar manos, negativos de manos? Es que yo no estoy metido en el contexto. Como no estoy metido en el contexto, me cuesta acceder a él. ¿Se entiende? Puedo acercarme, pero nunca voy a tener lo concreto. Yo puedo decir que lo que hay en la figura de la derecha es un mito, porque entiendo que ahí hay una narración. ¿Cuál es ese mito? No tengo idea. No lo sé. Pero esa misma imagen está repetida en otras diseños de arte rupestre de Piauí en Brasil. Por tanto, yo sé que ahí hay una estructura del mito. ¿Cuál es ese mito? Ni idea. Yo no participo de esa religiosidad. ¿Se entiende o no? Es como el chiste, que llega un personaje y dice, va a una iglesia y dice, oh, me encantan los recuerdos. Es como, ¿cuántos salen los palitos cruzados? Es como, señor, eso no es un palo cruzado, eso es una cruz, es un símbolo del cristianismo, es una cosa importante. Ah, chuta, disculpe, ya. ¿Cuánto sale la cruz? 5.000 pesos. Ah, ¿y con equilibrista? ¿Ya? Si no sé lo que hay ahí, lo leo de otra manera. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Cosas cotidianas que tienen ritualidad, y con esto voy cerrando, porque ya me quedan 10 minutos. La recolección no es solo recolección. ¿Okay? La recolección tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de lo que recolecto. Y eso va, que las cosas que yo recolecto también tienen efectos que tengo que conocer. Por ejemplo, si yo quiero consumir alucinógeno, bueno, yo tengo que reconocer los alucinógenos. Si hay hongos que me matan, claramente no los consumo, pero si hay hongos que los consumo y me generan intoxicación, que me va a traer un estado de trance, bueno, aprendo a recolectarlos. O sea, barros para hacer cataplasma, temas asociados a la sanación, vegetales para sanar. ¿Ya? O sea, no todos los vegetales sirven para comerlos. ¿Ya? Hay un montón de vegetales que tienen que ver que son venenosos si los como, pero lo ocupo de otra manera, y eso también tiene que ver con temas rituales. Y bueno, los psicotrópicos ya es mucho más claro. ¿Ya? Entonces, ahí hay años de usos y de manejo de lo recolectado que sirve para armar contextos ya vinculados con cosas rituales que normalmente nosotros no lo vemos, pero sabemos que está ahí. ¿Ya? Hay toda una discusión sobre, por ejemplo, los entierros de los neandertales, que según se planteaba eran enterrados con flores y con flores que tenían capacidades medicinales. Actualmente se dice que no, que todo lo que apareció de polen era una cosa natural, que perfectamente no se estaban enterrando con flores, qué sé yo, pero una discusión que está presente. ¿Ya? No sabemos si se enterraban o no se enterraban con flores, pero sí sabemos que entre las flores que ellos tenían en su vida cotidiana estaba una flor particular que aparece en los entierros y que esa flor además tiene, ¿cómo se llama? Propiedades medicinales. ¿Las conocían o no las conocían? No sabemos, pero están ahí. Y nosotros sabemos que los cazadores recolectores conocen su medio. Puedo suponerlo. Me falta el dato, pero puedo suponerlo y la cosa se vuelve más interesante. Mientras no tenga el dato, no lo puedo asegurar. Pero sí puedo complicar la visión que yo tengo de los neandertales. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. La caza. La caza es un temazo a nivel ritual. Las imágenes que están ahí, por ejemplo, arriba, el estilo Confluencia de General Toloa en Chile. Arriba, a la izquierda en color, abajo en blanco y negro, yo le marqué mejor las figuras para que se vean, porque las figuras se ven poquito.
¿ya? Fíjense en los guanacos, que parecen hombres acostados. La forma de las piernas de los seres humanos, las piernas anchas, con así unas caderas, uno puede decir, ¿son hombres, son mujeres? No lo sé. Ahí hay todo un tema, ¿ya? Se ha tendido a pensar que son hombres, ¿no? Porque la gente es machista cuando piensa en el tema de la cacería. Pero no lo sabemos. A mí lo que me llama la atención de esto, y esto es un bolón mío, ¿ya? Es que los cuartos traseros del guanaco son muy parecidos a la representación de la pierna de los cazadores. Y ahí hay una intencionalidad. Fíjense las figuras de abajo de las pinturas del sitio de los Tábanos en la desembocadura del Loa. Son como hombrecitos tomados de las manos, pero mírenlo de lado y parecen ser pescados. Es una sociedad pescadora, la de abajo, la que está haciendo ese arte rupestre, y la de arriba es una sociedad cazadora. Hay una identificación con la presa de caza. Básicamente, hay un tema en donde yo cazo algo que me identifica. Yo soy lo que como, que es una máxima en estas sociedades. En nuestra sociedad estamos fritos. Yo no tengo idea de qué estoy comiendo. ¿Ya? A mí me encanta el paté de jamón, por ejemplo. Anda tú a saber si esa cuestión realmente es paté de jamón o es anda a saber qué. ¿Ya? Me lo como igual y acepto la ignorancia. ¿Ya? Pero no sé, cuando uno le dice a los niños, dibuja un pollo broiler. No entienden que el pollo y la gallina con plumas son la misma cosa. Se han hecho estudios sobre eso. ¿Ya? Y por eso no sabemos qué somos. Y eso ni siquiera va solo en la carne. Ojo. ¿Ya? Porque claro, con la carne es mucho más claro, porque yo como carne, no mucha, pero como. Pero yo creo que, sí, no, sí, he matado pescado. Yo cuando chico pescaba y no me gustaba mucho matar al pescado, pero comía de los pescados que yo pescaba. Y mi abuelo desplumaba pollo, ¿ya? Y de hecho, mi abuelo les cortaba la cabeza a los pollos y los pollos salían corriendo. Esa fue mi primera imagen de cómo se hace una cazuela de pollo. Viendo un pollo con pluma, corriendo sin cabeza, yo cuando chico yo quedé impactado. Quedé así. Porque mi abuelo hacía eso, ¿ya? Y mi abuelo siempre decía que él era silvestre, no salvaje. Yo le decía, ¿eres salvaje, abuelo? Yo soy silvestre, me decía. ¿Ya? Yo tengo en el fondo yo vi esas cosas y hay un conocimiento de que si voy a comer pollo, el pollo en algún momento fue desplumado. En la actualidad eso desaparece completamente, pero en la actualidad eso también desaparece incluso en los vegetales. O sea, los vegetales, la mayoría de los vegetales que vienen ahora están más o menos procesados. Uno va al supermercado y uno encuentra la bolsa de repollo picado. Es como si hay gente que no sabe que el repollo viene en una bola. ¿Ya? Es como, entonces, ¿para qué hablar de la cebolla? Entonces hay un montón, hay gente que compra la cebolla picadita, porque para no llorar y qué sé yo, terminan olvidándose como una cebolla. Es así de literal. Entonces, el tema del vínculo con lo que tú estás, con lo que tú estás comiendo es central. ¿Ya? Eh, y el tema de la carne es fundamental. Yo creo que los cazadores recolectores se identifican con su presa. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, y con esto voy cerrando, porque ya estamos más o menos en la hora. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en esto. La tecnología lítica o los elementos rituales vinculados a la caza. Por ejemplo, cuando alguien trabaja, hay cosas que a uno le gustan más que otros. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un lápiz que es mi lápiz regalón, que es este. ¿Ya? Y cuando voy a trabajar y cuando tengo que hacer como notas y qué sé yo, trato de trabajar con este lápiz porque me gusta, porque encuentro que es suavecito para escribir, porque le puedo recargar la tinta y qué sé yo. ¿Ya? Eh, Imagínense eso los cazadores recolectores con las puntas de proyectil hechas de piedra, que más encima hay algunas que son bellísimas, y hay un tema estético ahí. ¿Ya? La punta regalona no la voy a ocupar para cazar cualquier cosa.
Ahí hay una intencionalidad sobre la punta. De hecho, hay puntas que probablemente nunca fueron utilizadas como punta, como hablábamos recién con el cuchillo. ¿Ya? Fíjense los dos Selknam que están acá. Abajo Toin, ¿ya? Un Selknam que era informante de Gusinde. El tocado con forma de triángulo en la cabeza, ¿ya? Lo llevaban solo los cazadores. ¿Por qué? Porque el tocado, llamado kochel, ¿ya? El kochel es un elemento que identifica al cazador porque atrae a los guanacos. No tiene ninguna otra función más que atraer a los guanacos, por lo tanto es un elemento mágico, elaborado generalmente de la parte púbica de los guanacos. Y si era de guanaca, mejor. Entonces, se decía que la guanaca, o el guanaco, el piño de guanaco, cuando veía un kochel, se quedaba como así, como pegado. Y el cazador se podía acercar y cazar a su presa. Por lo tanto, el guanaco atrae al guanaco. ¿Ya? Y la representación de que el cazador se identifica con el guanaco es súper literal con los Selknam. Los Selknam ocupan la capa de pelo hacia afuera. Y yo digo, la capa de pelo en Patagonia, con el frío que hace, yo me la pondría para adentro si es más calientito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ocupan la capa el pelo hacia afuera y el cuero hacia adentro? Esa pregunta se la hizo a un Selknam, una persona que escribió un diccionario Selknam en 1800 y tanto, y yo la encontré porque yo dije, ya, no soy el único tonto que se pregunta eso. Se lo preguntaron también. Y para los Selknam fue clave. O sea, la respuesta fue súper clave. Y para mí me quedó como, ¡oh! ¿Por qué? Porque como los guanacos ocupan el pelo hacia afuera, ¿por qué yo tendría que ocupar el pelo para adentro si los guanacos ocupan el pelo hacia afuera? Y es como lógica impecable. No tengo nada que contradecir entre esa lógica. El guanaco y el cazador se identifican entre sí. Finalmente uno es lo que caza y uno come y uno es lo que come. Por eso, el vínculo entre la caza, siempre hay un sacrificio y siempre hay un ritual frente a eso. Porque yo me estoy llevando una vida que me va a alimentar a mí. ¿Ya? Eso. Con eso vamos cerrando. ¿Ya? Para cerrar y para terminar, quedamos entonces en que hoy día entregamos la pregunta de la prueba, la voy a subir, termino esta clase y la subo a la plataforma, y ustedes me la entregan el 30 de octubre. La respuesta es una página o una página y media, no más. ¿Ya? Y recuerden que esa pregunta la vamos a repartir entre ustedes para que ustedes, esa respuesta, ustedes también corrijan a uno de sus compañeros. Es individual. ¿Ya? Es individual de a uno, ¿ya? No individual de a cuatro. ¿Ya? Y recuerden que sus compañeros se la van a revisar. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes también y se van a dar cuenta lo que van a aprender al revisar a sus compañeros. ¿Ya? Entonces, si hay dudas, si hay algún cuestión o tienen alguna duda con respecto a la pregunta, qué sé yo, mándenlo por el foro. Yo prefiero que la hagan por el foro porque así todo el mundo puede ver también y las dudas muchas veces son compartidas. ¿Ya? La, el enviarle las preguntas entre ustedes, eso va a ser anónimo. Pero ustedes nos tienen que entregar, y por favor, entreguenos la respuesta con nombre para saber a quién le vamos a poner la nota. ¿Ya? Porque siempre llega algún anónimo entre medio, ¿ya? Así que pónganle nombre. Nosotros después le vamos a quitar el nombre para repartirlo. ¿En qué consiste la pregunta? ¿Ya? Y aquí la dejo bien clarita. Ustedes tienen dos columnas en la prueba. No sé, Manu o alguien ahí si pueden proyectar la pregunta, si pueden proyectar la pauta, que es lo que voy a subir en la clase. Tienen una tabla con dos columnas. Una columna tiene tres conceptos. Esos tres conceptos son economía de subsistencia asociado a
sociedad igualitaria asociado a, arte asociado a. Ese es el tema. Y ese tema, ustedes eligen una y lo vinculan con uno de los conceptos que ustedes eligen. Por eso digo yo, ustedes arman su prueba. Los conceptos son nomadismo trashumante, movilidad y sedentarismo, estrategias y o tecnología, chamanismo o rito de pasaje. ¿Ya? Y abajo viene la explicación. Usted elige uno, y esa es su prueba. Y en una página usted tiene que hacerme una introducción, que básicamente es decir, elegí este tema con este concepto y voy a trabajarlo en torno a estas culturas, por ejemplo. ¿Ya? O me interesa trabajarlo vinculado a tal cosa. ¿Ya? Un desarrollo, que deben ser 2 párrafos, 3 párrafos más o menos, breve, en donde ustedes pueden desarrollar un poco una reflexión personal y luego ejemplificarlo con algo. La idea es que ejemplifiquen, que ocupen los textos. Y luego cierran con una reflexión. ¿Ya? Una reflexión argumentada. ¿Ya? No, muchas veces me llegan como reflexiones así como, y por eso los cazadores-recolectores eran tan importantes. Es como, ya, qué bueno que considere que sea tan importante, pero eso no es una reflexión argumentada. Ustedes argumentenme la reflexión. O traten de que la reflexión tenga que ver con lo que están planteando. ¿Ya? Que haya un hilo argumentativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tomar economía de subsistencia con rito de pasaje. ¿Cómo vinculo eso? Hagan los cruces y vean cuál es el que a usted les suena más coherente. Todo se puede conectar con todo. El tema es cómo me lo argumentan. Yo puedo conectar arte asociado a nomadismo. Perfectamente. ¿Cómo lo argumento? Entonces, para que ustedes elijan cuál concepto, en el fondo, cuál tema lo asocian a cuál concepto, hagan el ejercicio de ver. Este concepto me sale harto más fácil que este otro, con este tema. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? ¿Ya? La idea es que no todos respondan lo mismo. ¿Ya? Para nosotros también es más entretenido ver variedad. Ustedes saben que en la variedad está el gusto. Y además también va a ser imposible que todos respondan lo mismo, porque todos ustedes son distintos y se sienten más cómodos con unos temas más que otros. ¿Ya? Entonces aprovechen eso que ustedes pueden elegir. Y aquí estamos abarcando, nos demoramos un buen rato en buscar las preguntas, nos demoramos un buen rato porque queríamos abarcar los distintos temas que hemos trabajado en las clases. Y creo que están todos abarcados. ¿Ya? Y aquí pueden ocupar textos, pueden ocupar las mismas clases, pueden ocupar lo que quieran. Las clases están grabadas, o sea, más fácil, imposible. Pero me interesa mucho que desarrollen un vínculo propio sobre una cosa y otra, que desarrollen una propia idea. Y esto les puede servir de ejercicio para la infografía que tienen que hacer. ¿Se entiende la idea? Si se fijan, o sea, yo lo encuentro súper entretenido, ¿ya? No es una prueba aburrida, o sea, no van a estar lateándose, y es una prueba que la pueden sacar súper rápido. O sea, de verdad, cuando elijan el tema, en 2 horas van a tener listo, porque además tiene que ser respondido brevemente. Lo que tiene que haber, y eso es lo fundamental, tiene que haber claridad. Tienen que entender cómo están vinculando una cosa con otra, y tiene que haber un hilo conductor que me lleva de un argumento a otro, que es lo que a mí más me importa. ¿Ya? Ya se apanicaron, ya están con miedo. ¿Ya? Superen el pánico, ya vayan más adelante, si esto se puede hacer. Abajo, si podéis bajar un poquito más, Manu, creo que tú estás ahí. Abajo está, ¿qué es lo que estamos evaluando? Primero, el formato, que sea legible, no me ocupen ni letras ni nada que sea raro, que tenga una ortografía y una redacción buena, y que se ciñan a la pauta, vale decir, que no superen más de una página y media, y que tengan estas 3 partes: introducción, desarrollo más completo y una conclusión. Es solo eso. Eso da un punto. Que haya un hilo conductor, vale decir, parto de la introducción me lleva al desarrollo, en el desarrollo voy presentando los argumentos y concluyo.
Nada que me saquen debajo la manga. Si estoy concluyendo que los cazadores-recolectores eran bacanes, bueno, que se entienda bien por qué son bacanes, y algo que yo no les pueda retrucar, así como, ¿y son bacanes por qué? ¿Ya? Que todo tenga un hilo. Y eso va vinculado, ¿ya?, con la argumentación. Vale decir que el hilo conductor tenga sustentos claros, sacados de la clase o de los textos. ¿Ya? Y en la discusión y conclusiones, 2 puntos también. Ahí yo estoy viendo cómo están conectando las cosas, cómo están concluyendo, ya, a partir de reflexiones que hagan de juntar 2 autores que plantean cosas distintas y de repente ustedes dicen, oye, estos 2 autores plantean cosas súper distintas, pero mira, por acá hay una salida. ¿Se entiende la idea? La pauta está clarita. Hay un punto de base que es básicamente por la entrega. ¿Ya? Eso da un 7. Preguntas, dudas. Este es el momento. Porque lo puedo responder directamente para todo. Si hay alguna duda que surja después, por el chat, por el foro. ¿Ya? Rocío pregunta si no hay problema si el tema que elegimos es parecido al trabajo final. No tengo Oye, lo ningún habían problema. dicho. No tengo ningún problema. Ningún problema. ¿Ya? Que fuerte el mensaje de buena suerte. No, por favor, es buena suerte. Tengan buena suerte en la vida. ¿Ya? Tipo de letra y tamaño, no menos de 10. Arial 10. ¿Ya? No me vayan así, no, es que tengo mucho que decir, entonces me ponen Arial 6. No, ¿ya? Arial 10. Mínimo. El 11 yo encuentro que es una cosa cómoda. Y el Arial creo que es como de las letras más cómodas para leer. No me ocupen el Comic Sans, por favor. ¿Ya? Eso, Calibri interlineado. o Arial 12, más o menos. Ah, Calibri o Arial 12 o 11. sí, sí, más o menos. ¿Qué tipo de letra? El Arial 12 lo encuentro un poquito grande, de repente se les puede achicar mucho lo que puedan decir. Pero sí, a ver, si hacen una cosa muy breve y es coherente y está bien escrito, yo no tengo ningún problema. De hecho, se los agradezco. ¿Ya? El Times New Roman igual es bueno. A mí me gusta eso. Sí, el Timing Roman es bueno. Hay veces que a mí no personalmente no me gusta mucho. Aquí lo escribí con Timing Roman básicamente porque se me pasó. Pero es súper legible. Ocupo una letra legible. Oh, me están saludando por el día, gracias. Ah, eh, sí, igual un gusto, para mí un gusto hacerles clases y se los agradezco un montón. Y agradezco mucho más cuando responden bien las pruebas, ¿ya? Eso lo agradezco, pero ya es como el mejor regalo que me puedan hacer, ¿ya? Eso, ¿qué otra cosa? Arial 10, Calibri, sí, en el fondo, una letra legible de un tamaño legible. Criterio personal, ¿ya? Pero sí, yo creo que Arial 10, Calibri, tan bueno. ¿Quién más? Interlineado, espacio y medio o espacio simple, doble espacio creo que no, es mucho. Espacio y medio o espacio simple, está bien. Y los márgenes generalmente son como 2 centímetros por lado, ¿ya? Pero eso puede ser un poquito más flexible con eso. ¿Ya? Piensen que lo que ustedes están escribiendo también lo van a revisar ustedes mismos. ¿Ya? Así que ahí hay una presión externa que los puede volver locos. ¿Ya? Eso. Ya, muchachos. Yo quiero decir algo. Cuénteme. No, que para la pauta, o sea, para la corrección de ustedes, les vamos a mandar una pauta un poco más estructurada Claro, para lo que ustedes tienen que hacer en las coevaluaciones a sus propios compañeros. justamente. Nosotros vamos a evaluar, vamos a evaluar la evaluación. ¿Ya? Si esto resulta bien, porque recuerden que todo esto es un ensayo que estamos haciendo, una prueba, si ustedes son los conejillos de India, ¿ya? Si esto resulta bien, en el fondo la nota que nosotros vamos a poner va a tener un peso mayor,
pero va a tener también la nota, va a tener un peso, la nota que le ponga a su compañero y la nota de la evaluación que ustedes le hicieron a su compañero. ¿Ya? Que eso, si está bien hecho, que no va a ser una cosa muy terrible, les puede subir un poquito la nota de lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Porque en el fondo, para nosotros es importante que ustedes, claro, respondan bien la pregunta. Pero si en el revisar se dieron cuenta o están evaluando de una buena manera, quiere decir que hay una reflexión de parte de ustedes sobre el contenido de la materia. Y eso para mí también tiene un bombín para su nota, pues, le sube la nota, le infla la nota. ¿Ya? Y entonces para mí eso, de hecho incluso para mí es más importante el cómo ustedes están evaluando a su compañero que la nota que el compañero les puso. Pero me parece que eso es una cosa que vamos a tener que revisar. No lo tengo del todo claro si eso va a ser tal cual, y ahí me van a tener que perdonar que eso todavía esté en la incerteza, a propósito de las incertezas que estuvimos hablando en la clase, ¿ya? Pero es básicamente porque quiero ver cómo funciona, ¿ya? Pero yo tengo fe que todo cambiará y que triunfará por siempre el amor, ¿ya? Y que este domingo cuídense, ya, eso sí, este domingo viene se celebra el 18, cuídense. Si no es necesario salir, no salgan. Yo prefiero que se cuiden y que todas las peleas se hagan en el voto, por lo menos lo que nos toca ahora, y después estar bien sanitos para ir, cuando se acabe la pandemia, para ir a reclamar con Tuti lo que haya que reclamar. Pero vamos viendo. Eso sería todo por hoy. Preguntas, dudas. Me tomé un poquito más de tiempo para explicar esta última parte. Cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas más. Si tienen la respuesta antes, mándela antes. ¿Ya? Mejor para nosotros. Así nos vamos ordenando con más tiempo. Cuídense mucho. Un gustazo haberlos visto. Y acuérdense de las estrategias que les dimos para la lectura, para que no se asusten tanto. ¿Ya? Vayan a la discusión, las conclusiones, lean un poco de qué se trata. No es necesario que de repente se lean todo así, ¿cómo se llama? Como muy detalladamente. Hay cosas que pueden pasarse más como laxamente, y apóyense entre ustedes entregándose resúmenes. Uno lee el resumen y después más o menos cacha y es más fácil leer el texto, etc. Eso, ya. No los molesto más. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Cuídense, un gustazo verlos y saber que están bien. Cuídense Chao a mucho. todos. Que estén muy bien. Cualquier cosa nos Chao, profe, escriben. feliz día. Sí, Chao, chao. Sí, feliz día, páselo bien. muchas gracias. Voy a pasar un lindo día revisando tesis y cosas por el estilo. Pero bueno, es parte de la vida, nada que hacerle. Cuídense.